Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy día vamos a tocar la primera exposición que se llama Ánimo en medio de la tormenta, de una serie que se llama Los vendavales de la vida. Y bueno, voy a decir conceptos que creo que son generales para todos nosotros, ¿no? Y empezaré diciendo que el miedo o el temor o los problemas que nos enfrentamos nos pueden causar angustia. Y a su vez, esta angustia nos puede orillar a malas respuestas ante un peligro real o imaginario que nos está causando daño. Por ejemplo, yo no hace regular cantidad de tiempo ya recuerdo una triste noticia que salió en los periódicos y en los noticieros nacionales de una menor de edad que al salir con notas desaprobadas al final del año escolar se suicidó porque tuvo miedo de enfrentar a sus padres. Ahora, de hecho que este es un caso extremo, ¿no? Pero grafica claramente lo que antes he afirmado. El miedo causa angustia que mal controlada nos puede hacer serio daño. Pero cuando confiamos en Dios, consecuentemente en su palabra, ante los miedos y problemas que nos asaltan, tarde o temprano, vemos que guiándonos con los preceptos y modelos bíblicos, cualquier temporal que se acerque a nuestra vida, podemos dominarlo. Ya que trataremos una porción bíblica que habla sobre la tormenta y que a modo de analogía vamos a compararlas con los problemas que ocurren a diario, es bueno que sepamos que los dioses antiguos siempre estuvieron relacionados con los elementos de la naturaleza. Bíblicamente hablando, era y aún son potestades del aire. Por ejemplo, Baal-Hadad, amo de la tormenta, era adorado por los semitas de la antigüedad. Y son parte, hermanos míos, aún de una realidad espiritual que no vemos, pero existe. Lo que sí nos es posible ver y discernir es el trabajo de estos demonios antiguos aún en la actualidad. ¿Por qué? Porque ellos no cambian. Ellos utilizan dos factores: los problemas que tenemos en nuestro propio corazón y circunstancias de la vida que nos rodea para causar tormentas a los seres humanos. Y todos guardan la misma característica. Usan sus dominios, lo que ellos son, sus habilidades para causarnos temor, superstición, para que malogremos nuestros vínculos amicales, amorosos y de cualquier tipo, que son los que justamente están dispuestos a ayudarnos. ¿Cómo? ¿Para qué? Simple y llanamente porque no pueden atacar directamente a Dios. Entonces atacan a sus hijos. Y sus hijos es usted y su hijo soy yo. Y atacan a la creación. ¿Y saben por qué? Porque todo ser humano es estirpe de Dios. Regresemos a lo que les dije: espíritus del mal que influencian. ¿Y cuál es su objetivo? Esclavizarnos, neutralizarnos, para que todo lo bueno y lo noble que pueda agradar a la verdadera divinidad no se manifieste en nosotros. En otras palabras, ellos cuidan sus intereses y está sobreentendido que sus intereses es malograr la visión de Dios en todo ser vivo. O sea, usted, mi persona, para que no podamos imitar a Cristo y tengamos miedo, nos atacan. Y no interesa que usted crea que es valiente. Yo, por ejemplo, he luchado contra el terrorismo, contra la delincuencia común, he escuchado las balas silbar, pero hay veces tengo miedo cuando veo los vendavales que se van desatando en mi vida. Por favor, yo quiero que me escuche con sumo cuidado. Mucho del trabajo que estos seres malignos hacen
es imposible de evitar. ¿Por qué? Porque son perturbadores por naturaleza. Pero recordemos lo que Dios nos prometió. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Una paz que sí puede ser bombardeada, sí, puede llevarme el miedo, pero no me va a poder vencer. ¿Y saben por qué? Porque estoy intentando crecer armoniosamente en el Señor. Después de la tormenta viene la calma y no permito que el miedo haga que yo pisotee la cosa más santa que debo tener como hijo de Dios. Uno me dirá la familia, otro me dirá el trabajo, y no. La cosa más santa que tengo es hacer la obra por la cual mi Padre me ha regalado vida eterna. Y ahí ya está todo englomerado. Mi familia, mi grey, y hasta donde Dios permita que la planta de mi pie camine en este mundo. Pero no dejo de ser un ser humano común y corriente que tengo miedo. Las Escrituras nos enseñan preceptos, modelos bíblicos, para que mediante la sabiduría aplicada podamos neutralizar los temores y problemas. Pero la verdad indica que sucumbir momentáneamente es normal. Son momentos emotivos, pero la sana doctrina nos enseña a reaccionar, evitando que esas emociones nos empujen a peores males. En la porción bíblica que veremos, vamos a apreciar 4 principios. El primero, que en nuestra vida siempre, por favor, no pida lo imposible, porque en nuestra vida siempre van a haber momentos difíciles. Segundo, luchar en los momentos difíciles es parte de nuestra naturaleza humana. Tercero, lo inmanejable, lo desconocido nos puede conducir al pánico. Y cuarto, existen solamente 2 caminos para luchar contra, perdonen la redundancia, contra nuestras luchas y miedos. Y les voy a decir, el primero es luchar con mis habilidades y mis talentos. Y yo, de verdad, yo sé que tengo muchas habilidades y muchos talentos. Pero si solamente lucho así, voy a ser derrotado. Y lo segundo, dejar que el Dios de la Biblia controle mi vida. Y ese camino es más difícil. Pero yo le aseguro, bajo el poder de la palabra del Señor, es el mejor camino que por tomar. Recordemos nuevamente, todos sin excepción tenemos miedos, problemas, y esto no lo podemos evitar, pero sí podemos pulir nuestra forma de reaccionar cuando ese miedo y ese problema se presente a nuestra vida. Para lo cual vayamos ahora hacia las Escrituras, a el Evangelio según nuestro hermano Juan, capítulo 6, versículo del 16 al 21. Búsquelo por favor, y con excepción de los que están delicaditos de salud, los que dentro de poco van a venir al mundo cremas, y todos los que están delicaditos de salud, por favor, sentaditos, ¿ya? Solamente cuando lo ubique, si no me engaña, Juan capítulo 6. Vamos a leer del versículo 16 al 21. Mejor dicho, lo voy a leer, ¿ya? Y le voy a pedir en algún momento que me acompañe con un versículo. Juan capítulo 6, versículo 16. La palabra del Señor dice así. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Por favor, todos juntos vamos a leer el versículo 20 un par de veces. ¿Ya? 1, 2, 3. Mas él le dijo: yo soy, no temáis. Nuevamente.
Mas él le dijo, yo soy, no temáis. Acompáñenme en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, mis hermanos aquí reunidos comprenden a cabalidad que no existe hombre digno de predicar ni enseñar su evangelio. Señor, pero hoy usted me está dando esa oportunidad. Permita que el trabajo que he realizado transmita, Señor, su verdad, su fe, su esperanza a los que escuchan y a mí me haga recordar, Señor, que usted siempre está pendiente en medio de mis tormentas, Señor, para ayudarme y protegerme, porque usted nunca va a cambiar. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento. Hermanos, en esta corta pero significativa historia bíblica, en Tiberias, ya pasó este tema que les voy a relatar, pero el Señor Jesús había levantado a 5,000 personas antes de iniciar su viaje a Capernaum. Y Él se retira a orar, y en esas circunstancias sus discípulos embarcan en el mar de Galilea, que sí es el lago de la Galilea, ¿ya? Y en esa travesía se sitúa la enseñanza. Juan capítulo 6, versículo del 16 al 17. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando al mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Está establecido, hermanos míos, que los discípulos se encontraban sin la presencia física de Jesús, pero no importaba tanto, ¿no? Porque Jesús no era marino. Ellos sí, ellos eran fornidos, jóvenes, muchos de ellos pescadores, con experiencia cuando la mar se pone brava y muy seguros de sus capacidades como marineros. Ella era ya de noche, el lago estaba en calma y yo supongo que nada en su mente les avisaba que tendrían problemas en la travesía. Cuando usted recién se casó, pensó que todo iba a ser color de rosa. Cuando ingresó a la universidad, aleluya, ¿no? Cuando consigue un trabajo, ¡ah, por fin! Y así sucesivamente. Cuando se nos permite un sueño que anhelamos, parece que comenzamos a tener un idilio que nunca va a terminar. Y la verdad es que no es así, porque en toda travesía en la vida van a haber problemas. Regresemos a las Escrituras y vayamos al versículo 18. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Fin de la calma. Empiezan los problemas. Y recordemos que la vida cotidiana también es así. A veces de repente, de la nada, ¡pum! Y todo se malogró, ¿no? Estoy bien bacán comiendo todo y de repente, ¡plum! En miradito roban, asaltan y todo se malogra, ¿no? O de repente lo que sea, en cualquier momento, de repente la calma se termina. Los que estaban en la embarcación eran discípulos de Jesús. De hecho, lo que aprenderemos está a disposición de cualquier persona que escuche. Pero la experiencia indica que solo los verdaderos discípulos de Cristo, un nacido de nuevo, tiene poder para poner en obra los consejos escriturales. ¿Y por qué a veces no podemos? Simple, porque estamos siendo rebeldes a las facilidades que Dios nos ha dado para tener paz en nuestro corazón. Todo está acá, hermanos. Todo está acá, si no a veces somos rebeldes. Sabemos lo que no debemos hacer, pero R con R guitarra, R con R cajón, seguimos haciendo. Y bueno, una de las preguntas que también se podrían formular es, ¿por qué Dios se tomó la molestia de inspirar testimonios bíblicos? Y permítame una respuesta. Dios sabe del inmenso poder del mal y ha ideado una estrategia educativa para ayudarnos a crecer en la fe. Porque en Romanos capítulo 10, versículo 16 dice, y así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Por eso que los problemas que aquí se relatan es palabra de Dios para que nosotros comprendamos que lo mismo nos puede suceder a nosotros. O sea,
necesitamos educarnos en las Escrituras para tener las armas necesarias para combatir al mal que nos acecha en las tormentas de nuestra propia vida. Este tipo de protección, repito, es parte de su relación íntima que el Creador ha propuesto. ¿Y qué es la relación íntima que ha propuesto? Escúcheme. ¿Saben cuál es la relación íntima que Él ha propuesto? Tú me adoras y yo te protejo. Tú me adoras y yo te protejo. Y cuando hablamos tú me adoras, significa que no solamente oidor, sino hacedor. Proverbios, capítulo 3, versículo 3. Proverbios, capítulo 3, versículo 21. Dice, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas Proverbios capítulo 3, versículo 21. Perdónenme, por favor. Ya estoy llegando a mi ancianidad. Proverbios capítulo 3, versículo 21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Versículo 22. Acá está la clave. Y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. ¿Por qué? Porque yo tengo que guardar la ley y su consejo. Es la única forma de adorar a Dios. No existe otra forma. Hermano, adorar a Dios no es repetir una oración. Adorar a Dios no es leer la Biblia. Adorar a Dios no es nada de eso. Adorar a Dios es intentar comportarnos correctamente, porque adoramos a Dios en cada actitud de nuestra vida. Yo sé que es difícil. ¿Y por qué lo sé que es difícil? Porque a mí me es difícil. Y a usted también le es difícil. Pero debemos hacer un sano intento, porque es la única forma en que Él nos puede proteger al 100%. Es la única forma, no hay otra forma que nos pueda proteger al 100% en las tormentas de la vida. La vida es difícil, sí, es difícil. O pregunto uno por uno, ¿alguien me va a decir la vida es fácil? La vida es difícil, todos lo sabemos. Miren lo que dice Eclesiastés, dice, no lo busque, escuche. Porque todos los días no son sino dolores. ¿Escuchamos? Porque todos los días no son sino dolores. ¿Alguien se atreve a decir que Dios se equivoca? ¿Alguien me puede decir que en un solo día no tenía un problema? ¿Alguien se atreve a decirme eso? ¿O vamos a idealizar la vida? Porque todos los días son dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche el corazón no reposa. Óigame, y no estamos hablando de que palpita ya. Porque cuando estamos hablando de que a veces nosotros las cosas que nos salen mal en el día, las transformamos en sueños pesados. Hermanos, la vida no es un lecho de rosas. Tenemos tan poco tiempo en este mundo. Mire, yo no me doy cuenta, ya tengo 60. Ya. ¿Hasta cuándo Dios me permitirá vivir? ¿Cuándo dirá, Ricardo, terminaste la obra por la cual yo te di vida eterna? Venga mi regazo, hijo mío. No sé. De repente, supongo que de acá un mes. Puede ser que de acá mediodía. Puede ser que me diga, termina a hacer todo el discipulado de esa iglesia. No, quiero que sigas haciendo otro discipulado. No quiero que hagas esta cosa. La cosa es que cuando Él considere que yo terminé, me va a decir que me vaya. Pero hermano, la vida es tan corta. Dios me ha entregado una mujer, me ha entregado hijos, me ha entregado mi congregación. La vida es tan corta. ¿Por qué desperdiciarla? Rebelándome contra Dios y haciendo como yo quiero. Porque todos los días hay dolores. Y todos los días hay molestias. Y este versículo habla de la condición del ser humano. No importa lo que usted o yo haga, no importa a qué nos dediquemos, es imposible que todo nos salga bien. Y cuando uno es perfeccionista,
y quiere que todo al su sea perfeccionista, carga y trae a su propia vida dolores. Pero si confiamos en Dios, si aprendemos a tener su paz, vamos a poder vivir mejor en medio de las imperfecciones del mundo que nos rodea. Hermanos, el mundo no es imperfecto. Dios permite que existan problemas porque tiene un propósito en la vida. Proverbios, capítulo 3, versículo 23. Proverbios. Proverbios, capítulo 3, versículo 23. Dice la palabra del Señor: entonces andarán por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. ¿Se dan cuenta? Cuando aprendemos a confiar en Dios, es cuando nos ahorramos esos tropiezos naturales que a veces nosotros somos los que los creamos. De eso vamos a tratar en la segunda prédica. Y no sé cuál será el problema que a usted más le afecta, pero escúcheme por favor. No porque yo lo digo, sino porque lo dice la Biblia. Jesús está a la puerta, esperando que todo ser humano, sin excepción, permita ser consolado y ayudado. Proverbios, capítulo 3, versículo 24 al 26. Proverbios, capítulo 3. Versículo 24 y 26. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Ya, lo más difícil, él dice que lo puede hacer, porque lo más difícil es el sueño. ¿Saben por qué? Porque el sueño yo no lo puedo controlar. ¿Ya? 25. No tendrás temor de pavor repentino. Esto ya cuando está despierto ya. Ni de la ruina de los impíos cuando viniere. 26. Porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. Ahora, esto no significa, hermanos míos, que todo va a ser color de rosa, ¿ya? Hay creyentes que son perseguidos, son creyentes que les roban, creyentes que le dan enfermedades incurables, ¿ah? Hay creyentes que mueren en accidentes de tránsito. No idealizamos la cuestión. Estamos hablando de paz en el corazón en medio de las tormentas. ¿Ya? Recordemos, todos los días tenemos problemas, dilemas, grandes o pequeños, tormentas, por así decirlo, de diferente tamaño, problemas comunes a la humanidad, comunes a nosotros mismos, nuestro carácter, nuestras dudas, temor a fallarle a los demás, mi personalidad y otros problemas cotidianos. Cositas que nos causan dolor. Por ejemplo, ver reacciones incorrectas en nuestros hijos, pero también ver reacciones incorrectas en nuestros padres, ¿no es cierto? Dolor al ver que sufrimiento de nuestros seres queridos que no podemos ayudar. Dolor al ver la necedad en aquellas personas que amamos pero no nos quieren hacer caso. Y todo eso causa una tormenta. Diré más, impotencia ante quien nos roba, ante quien nos estafa. A mí, por ejemplo, nunca me han robado, ¿ya? Pero sí me han estafado. O sea, nadie se sabe, hermanos míos. Dolor cuando alguien se burla de nosotros. Dolor cuando la autoridad abusa de nosotros. Y al parecer estamos impotentes ante todas estas tormentas. Miedo a perder nuestro trabajo, o de repente ya lo perdió. Ya no tiene miedo a perder, ahora tiene miedo cómo haré mis planes cotidianos o cómo seguiré viviendo. Temor, miedo a tener miedo. Ya, estos traumas son ya bravos, ya. Pero hay, hermanos míos. ¿Dónde está Pamelita? Pamelita, pues, decirnos rápido que sí existe esto. Bueno, o males de amores. Le digo porque ella estudia, ella es psicóloga. Entonces ella sabe de estas cositas mucho más que muchos de nosotros. Creo que todos, ¿no? Porque ella es especialista en esto. Miedo ante la pérdida de salud
O cuando se nos dice que parece que nuestra enfermedad es incurable, o falta de medios económicos para afrontar los gastos imperiosos o necesarios en nuestra familia, o desazón al descubrir que nuestro príncipe azul o nuestra bella durmiente no era lo que parecía ser, que al final de cuentas solamente fue un hombre y una mujer común y corriente que tiene defectos y debilidades y que de repente sin proponérselo, cuando manifiesta estas cosas, ¡pum!, nos causan daño. Óigame, también cuando manifiesta sus virtudes nos pueden hacer daño, ¿eh? ¿Y saben cuándo es eso? Cuando quiere que su príncipe azul camine de acuerdo a sus virtudes cuando esas virtudes no las tiene él, o al revés. O sea, dolor. Es como un pastor, ¿no? Un pastor que le pide a toda su congregación que caminen a su ritmo. ¿Se imaginan el dolor que les causaría a ustedes? ¿Se dan cuenta? Hermanos míos, hay muchos miedos. Miedo en sentir en carne propia que una adicción nos esté esclavizando. Y miedo al darnos cuenta que nosotros solos no podemos salir de ella. Yo no sé cuál será su realidad, pero entre todos estos miedos, algo de esto ha ocurrido o le ocurre a usted. Pastor, ¿por qué habla así mal de su congregación? No, es que ustedes y yo somos seres humanos comunes y corrientes. Y hay dolores en el alma que parece que no podemos solucionar. Pero ténganlo por seguro, Dios está ahí y tenemos que tener el conocimiento y la fe y la esperanza que Él tiene capacidad para ayudarnos. Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué. ¿Lo tenemos, hermano? Josué, capítulo 1, versículo 9. ¿En su Biblia tiene José? Porque en la mía no aparece. De repente hay el arrebatamiento de libros de la Biblia. Esa doctrina todavía no sale, ¿no? Pero es que ahorita la sacan. Porque para sacar doctrinas erráticas son lo máximo. Josué, capítulo 1, versículo 9. La palabra del Señor dice así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Óigame, ¿y usted no recuerda la promesa que Él nos dijo? Vayan, conquisten el mundo y yo estaré con ustedes hasta el fin de sus días. Hermanos, Dios está ahí. Está ahí. Sino que hay veces pensamos que no está en la barca. Y bueno, dolores y dilemas que tenemos, que también lo saben los representantes del mal. ¿Por qué? Porque nos observan detenidamente. Ellos observan nuestro diario andar. ¿Y saben por qué, hermanos míos? Porque recuerden lo que decían los antiguos castellanos: a río revuelto, ganancia de pescadores. Y ellos intentan que desconfiemos de los preceptos, mandatos, modelos bíblicos que nos pueden educar en ese problema particular que estamos teniendo en cualquier momento. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia es útil en toda cuestión educativa. Y Él quiere que desconfiemos. ¿Por qué lo hacen? Simple. Vuelvo a repetir, es su naturaleza, son opositores a todo plan de Dios. Y ellos desean neutralizarnos para toda buena hora. Amigo mío, el miedo es natural en todo ser humano. Es una reacción natural que se va a dar cuando nos hace daño. ¿Y saben por qué? Porque es parte del instinto de supervivencia. Aquella persona que no tenga miedo está loco. Perdónenme la expresión. La persona que no tiene miedo está mal de la cabeza. El miedo es un instinto que Dios ha puesto en la conformación de nosotros para que podamos reaccionar correctamente ante los peligros. Lo que pasa es que la desnaturalización del plan de Dios hace que en ese miedo nos comportemos mal, en vez de comportarnos correctamente para neutralizar ese peligro. Y eso nos lleva a decisiones equivocadas.
No sé lo que a usted lo puede angustiar. Lo que sí sé es que en su vida cotidiana, como en la mía, vemos el primer principio que he nombrado anteriormente. Siempre, siempre, siempre existirán momentos difíciles que nos causan desazón, temor, porque comprendemos que nos va a dañar. Y con respecto del bloque escritural que estamos viendo, las escrituras nos dicen que la calma se había acabado y que la tormenta había empezado. Volvamos nuevamente al Evangelio según nuestro hermano Juan, capítulo 6, versículo 19. El Evangelio de nuestro hermano Juan, capítulo 18, dice: y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y vayamos a leer la primera parte del versículo 19, dice: cuando habían remado como 25, 30 estadios. Estamos en Juan. Hermanos, estos hombres, como todos, comenzaron a tener miedo, pero ¿sabe lo que pasó? Salió el instinto de supervivencia y comenzaron a luchar contra lo que les causaba miedo. Y al igual que ellos, en cualquier tormenta en nuestra vida, nosotros comenzamos a luchar. La pregunta es, ¿luchamos correctamente o estamos haciendo al revés? Y ese discernimiento lo dan las Escrituras. Pero la verdad es que todos luchamos. La mayoría de nosotros vamos a luchar contra lo que nos da miedo. ¿Y saben por qué? Porque somos el personaje ideal de la siguiente película. Somos difíciles de matar. Así que no nos vamos a dejar morir, pero luchamos. La pregunta es, ¿está usted luchando correctamente? El evangelista Marcos pormenoriza más este hecho. Vayamos a Marcos, capítulo 6, versículo 48. Marcos, capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 48. Dice: y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Hermanos, miren, ellos estaban luchando contra las olas y contra el viento desde el principio de la noche hasta aproximadamente las 3 de la madrugada. ¿Ya? O sea, esos estudios hacen porque ahí dice las vigilias, entonces sale más o menos así, que están luchando hasta las 3 de la madrugada. El evangelista Juan menciona que estaban remando aproximadamente de 25 a 30 estadios. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto es un estadio? Esa medida, pasada la actualidad, son 180 metros. O sea, más o menos estamos diciendo que están remando aproximadamente 5.000 metros. Y no se daban por vencidos. Yo no sé si usted se da una idea exacta de lo titánico y agotadora lucha en que estos hombres estuvieron. Por ejemplo, un deporte olímpico llamado el canotaje, que es considerado una de las pruebas más agotadoras y es ejercida por equipos, ya a bordo de una piragua armada con remos y con un sistema todo aerodinámico para ofrecer menos resistencia al aire. ¿Y saben de cuánto es esta prueba? De 1.000 metros nomás. Y ellos están en los albores de la tecnología de los marinos, de la marina, en los albores, y ellos están remando 5.000 metros. Y cuando usted está en este campeonato es agua mansa, ellos están en plena tormenta. Es tremenda la diferencia. Estos hombres, los discípulos de Jesús, no estaban realizando un deporte, estaban defendiendo su integridad física y contaban que en una embarcación de los albores, vuelvo a repetir, una tecnología burda, ellos estaban en medio de una tremenda tormenta, defendiendo su vida, no buscando una medalla olímpica. Y con esto se cumple el segundo principio de que hablamos. No solamente que van a venir momentos difíciles a nuestra vida, sino que en esos momentos difíciles es parte de la naturaleza humana luchar. No importa el tipo
la intensidad del temporal que venga a nuestra vida, lucharemos. Contra los problemas también lucharemos. Contra lo que nos causa daño. No nos vamos a dejar vencer fácilmente. Luchamos con fuerza y tesón en la vida, en los retos cotidianos de la vida. La pregunta vuelve otra vez al principio. ¿Estamos luchando correctamente o le estamos echando más fuego al fuego? Regresemos a Juan. Versículo... No, ahí nomás. Versículo 19. Ah, sí, vamos a Juan. Juan capítulo 6, versículo 19. Juan, el Evangelio de tu hermano Juan, capítulo 6, versículo 19. 19. Juan 6, 19 dice, cuando habían remado como 25, 30 estadios, ¿ya? O sea, 5.000 metros más o menos, ¿ya? Vieron a Jesús que andaba sobre la mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Óigame, qué interesante, ¿no? Qué interesante, ¿no? Tuvieron miedo. O sea, ¿no era que el Señor Jesús era su rabí? ¿No era que el que podía ayudarlos? ¿No era que Él era el ser más poderoso del mundo? ¿No? Le tuvieron miedo. El único ser que era imposible que falle, porque es Jesús, les dio miedo. Y la verdad del asunto es que nos ocurre eso. Cuando la tormenta está arreciando, tenemos miedo poner como posible solución a ese problema los métodos que nos enseñó el Señor Jesús. ¿Y saben por qué, hermanos míos? ¿Por qué les pasó a ellos? Vamos a ver. Marcos capítulo 6, versículo del 49 al 50. Dice, vamos a Marcos. Marcos capítulo 6, versículo del 40. A ver, Marcos capítulo 6. Momentito, por favor. Marcos capítulo 6, versículo del 49 y 50. Dice, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se turbaron. Pues enseguida habló con ellos y le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. O sea, pensaron que era un fantasma. Se turbaron. ¿Y saben por qué? Porque aún no habían terminado su aprendizaje. Todavía estaban atrapados en filosofías huecas del mundo. Pregunto, ¿cuál es la filosofía hueca del mundo? Que nos hace reaccionar en forma contraria cuando Jesús quiere subir a la barca del problema que nos está causando y reaccionamos al revés de lo que Él quiere. ¿Cuál es esa filosofía hueca que nos negamos a soltar? Porque, perdóneme lo que voy a decirle, es simplemente ignorancia. Pero a veces queremos ignorar, porque nos es más fácil el camino amplio. Y es difícil hacer lo que Dios dice que hagamos. Qué difícil, ¿no? Qué difícil, ¿no? Cuando la persona que tú amas te grita, ¿no? Y el Señor dice que pongas la otra mejilla, ¿no? Y no, pues, le respondes igualito. Qué difícil, ¿no? O sea, ¿eso es ignorancia? ¿O eso es de que simplemente no queremos obedecer a Dios? Qué difícil, ¿no, hermanos míos? Por ejemplo, estoy poniendo un solo caso, ¿no? Un solo caso, ¿no? Pero la verdad del asunto, hermanos míos, que dice, porque todo lo veían y se turbaron, su ignorancia y apego a ciertas supersticiones, apego a ciertas filosofías del mundo. Por ejemplo, una filosofía del mundo. ¿Qué nos dice en el mundo? ¿No? El que pega primero, gana. ¿No? Así nos dicen en el colegio, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿No? El que es más rápido es el que gana.
El vivo, el mundo no es de los tontos, es de los vivos. Y que ven cómo terminan los vivos. Terminan en la cárcel. Recontra vivo, pues. Vivos se disfrazan, usan toda la vainaza. Terminan en la cárcel. ¿Por qué? Porque su accionar lo basan en ideas que han escuchado, lo ponen en obra y se olvidan lo que dice la palabra del Señor. En cualquier nivel. Y terminan derrotados. Hermanos, que no nos ocurra eso a nosotros. Desconocer la verdad bíblica de Dios. No estoy hablando ahora de solamente ignorancia, sino simplemente no querer ponerla en obra. Es terrible, hermanos míos. ¿Y saben por qué? Porque en el interactuar que nosotros tenemos, nos enfrentamos a seres humanos comunes y corrientes. Hermanos, si a la persona más pacífica lo vas a estar molestando y molestando y molestando y molestando, ¿qué crees que va a hacer esa persona pacífica? Cuídate del bravo, porque del pacífico no te vas a poder cuidar. Hermano, ¿qué creen que va a hacer un pueblo, por ejemplo, que le están robando y robando y robando y robando? ¿Qué creen que va a ser el caballo más manso? Si vas a estar metiéndole las espuelas y las espuelas y las espuelas y las espuelas. ¿Qué creen? ¿Qué creen que va a hacer Dios? Si R con R guitarra nos enseña la Biblia, nos dice, mis hijos del pasado lo pudieron hacer, los pastores lo pudieron hacer, el hermanito tal lo pudo hacer, ¿por qué tú no lo puedes hacer? ¿Qué creen que va a hacer Dios? Nos olvidamos que Dios también es una persona, nos olvidamos que Dios ama, Dios no tiene miedo, ¿ya? No tiene miedo, pero Él ama. Y toda persona que ama sufre. Y toda persona que ama y sufre suele poner un límite. El problema es que cuando Dios pone un límite, Él reacciona correctamente. Y el problema es que los que aman y sufren cuando ponen un límite, generalmente reaccionan como una bestia. Tengamos sumo cuidado, porque muchos de los problemas que tenemos en este mundo es que nosotros los originamos. Y estamos pensando que las circunstancias se tienen que hacer a lo que nosotros somos, cuando no es así. Cualquiera que haya pasado por una clase universitaria, por ejemplo en ecología, aquí se dice así: la ecología es la relación e interrelación del ser humano con todo el medio que lo rodea. Hermano, no estamos solos en este mundo. Interactuamos con las demás, interactuamos con la naturaleza y tenemos que tener cuidado, porque muchas de las cosas que nosotros hacemos traen consecuencias. Y aquí se cumple el tercer principio. Lo inmanejable y lo desconocido magnifica el miedo que puede convertirse en pánico. Hermano, si desconocemos la forma de reaccionar, ¿ya? Si desconocemos que Cristo puede venir a nuestra barca, si creemos que Jesús es pinturita y Jesús es solamente orar y llorar y gritar y leer la Biblia, hermano, va usted y mi persona a terminar en pánico, porque no vamos a pensar que ni Cristo tiene poder. Y eso le pasó a ellos. Y el Señor le dijo: no teman, soy yo. El Señor no nos abandona. Él, en diferentes partes de la Biblia, nos está enseñando. Nos dice, por ejemplo: yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas. ¿Y quién escribió esto? David. Y así por el estilo vamos a ver un sinnúmero de documentos bíblicos que nos dicen con suma claridad: yo estoy a la puerta de tu vida, estoy viendo tu problema, invítame a tu barca, no hagas la travesía solo, soy yo, no soy un fantasma. ¿O te has contagiado de lo que dicen los demás y crees que yo solamente soy una figurita o un hombre clavado en una cruz? Hermanos míos, tengamos sumo cuidado, porque cuando entramos en pánico, hacemos todo lo contrario. Romanos capítulo 10, versículo 8, no lo busque. Mas que dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de que predicamos.
El Señor Jesús nos dio respuesta a cualquier problema que podemos tener, cualquier cosa. Busque Marcos capítulo 6, versículo 51. Marcos. Marcos capítulo 6, versículo 51. Cuando el Señor le dijo, tener ánimo, yo soy, no temáis. O sea, ellos no le invitaron a subir a la barca, dice, y subió a ellos en la barca. O sea, ellos estaban paralizados, pero el Señor tomó la acción y dice, y se calmó el viento, y ellos se asombraron de gran manera y se maravillaron. Lo que nos lleva a una decisión. Forzosamente vamos a tener que elegir entre dos caminos para enfrentar las tormentas, para luchar contra nuestros temores y nuestros miedos, para luchar con aquello que nos aflige, con aquello que ya hemos demostrado que no podemos luchar. Siga usando su fuerza y sus habilidades. Siga usando la receta de la abuelita. Siga usando la receta del más fuerte. Siga usando la receta del vivo. El vivo vive del tonto y el tonto de su trabajo. Conocemos esa historia, ¿no? Ahorita nomás ha pasado en el Perú. Vivos. Y han terminado derrotados. Y sus compañeros vivos quieren incendiar la patria. Y lo están haciendo, pero también van a salir derrotados. ¿Y saben por qué? Porque sin importar si toman el poder o no toman el poder, por ejemplo, van a seguir su vida creyendo que lo que han hecho está bien y nunca van a buscar a Cristo. Y su derrota terrible va a ser cuando vayan al infierno. Pero nosotros no estamos en eso. Nosotros tenemos el don de Dios. Nosotros tenemos la palabra del Señor. Nosotros hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. No nos podemos comportar como aquellos que incendian la pradera. Porque toda la Biblia es útil. Y ya hemos hablado de 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Ahí está todo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos míos, la bendita palabra del Señor, no en los sueños, no es lo que dice el chino, no como enseñó nuestra abuelita, no como quien dice qué cocinaré, no como dice qué guerrero, no como dicen las películas mexicanas, no como dicen los colombianos, no, es como dice la palabra del Señor. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo para el Señor. Efesios capítulo 2, versículo 20 y 21, no lo busque, si no se los estoy citando. Edificados en el conocimiento que el Señor Jesús nos dio. Cuando surge el miedo, el Señor está tocando la puerta de nuestra vida, no para cambiar la circunstancia, sino para cambiar nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón cambia, podemos ver milagros. ¿Se acuerdan de Pedro? Señor, hazme caminar. Y el Señor lo hizo caminar. ¿Cambió el agua? El agua no dejó de ser H2O. ¿Cambió el aire? No. Cambió el corazón de Pedro. Y Pedro caminó sobre las aguas. El Señor, hermanos míos, no es el mayor milagro que cambie las circunstancias. El mayor milagro es que cambie nuestro corazón. Y la verdad, hermanos míos, o que mejore la calidad de nuestro corazón. Y la verdad que eso será siempre una decisión nuestra. ¿Acerca la paz por la cual el Señor Jesús murió en la cruz? ¿O seguimos con la guerra, como hacen todos aquellos que quieren incendiar la patria, que quieren incendiar las iglesias, que quieren incendiar las familias? Y lo único que terminan incendiándose ellos mismos. Porque la paz no tiene nada que ver con las circunstancias. La paz tiene que ver con aceptar los métodos de Dios para nuestra vida. Hermanos,
Usted tiene muchos problemas y yo también. Pero ténganlo por seguro. Si mejoramos en nuestra forma de relacionarnos con los demás, si mejoramos en nuestra forma de relacionarnos con las circunstancias, vamos a tener paz. Y el miedo no se va a magnificar y nos va a mandar a caminos más peligrosos. ¿Y cuál es el peligro más peligroso? Usted sabe. Terminar aislado, terminar cabizbajo y terminar alejado de los métodos de Dios. Para terminar, ¿se acuerdan lo que el Señor dijo? Dijo que Él era la vid. Y me dijo, ¿no? Ricardo, Silvia, Ruth y cualquier nombre que esté acá presente, Samuel, ¿no? Rocío, a quien quieran, Luis, ustedes son los pámpanos. Si ustedes se alejan de mí, acá viene lo triste pero real, nada bueno van a poder hacer. Inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, su palabra ha sido predicada. Señor, somos tan débiles, Señor. Tenemos tantos miedos, tantas angustias, Señor. Señor, que muchas veces increíblemente usted está a la puerta, Señor, y no lo dejamos pasar a nuestra barca en medio de la tormenta que nos está asustando, Señor. Señor, y a veces es todo lo contrario, Señor. En vez de luchar, Señor, paramos, Señor, y nos abandonamos. No permita que eso ocurra con ninguno de nosotros, Señor. Yo no sé cuál será el miedo que usted no ha aprendido a manejar, pero usted lo sabe. Que eso que a usted le causa temor, que eso que a usted le hace cometer más errores, la Biblia dice cómo lo puede solucionar. Hermanos, ya Jesús no va a venir físicamente, ya el Espíritu Santo mora en nosotros y tenemos que invitarle a Él que Él tacar la palabra, o sea, que lo que dice la palabra nos ayude en medio de esa tormenta. Yo no sé siempre dónde usted claudica, no lo sé, usted sí lo sabe. La pregunta es, ¿quiere seguir claudicando? ¿Quiere seguir magnificando lo que usted no está manejando bien? ¿O quiere dejar que Dakar, la palabra, suba a la barca de sus decisiones? ¿Quién desea que ore por él o por ella? No me diga exactamente. Pero si después usted quiere algún tipo de consejería, estamos dispuestos. Pero a veces no es necesario la consejería porque han comprendido y saben lo que tienen que hacer. ¿Alguien desea que ore por él o ella en algún problema que le causa miedo, le causa pánico y lo lleva a caminos más tortuosos? Hágame una señal y levante su mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ahora, otra pregunta. Y es bien simple. ¿Ha aprendido a manejar su personalidad? ¿Está creciendo su carácter en Cristo? ¿Cree lo que dicen las Escrituras? ¿Desea tener fuerzas para todo ello? Hágame una señal también para orar por usted. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, usted ha visto la mano levantada. Si usted sabe exactamente por qué la levantaron, ayúdelo, Señor, en los dilemas, en la confrontación que están teniendo con la palabra que ha sido predicada. Señor, oramos por aquellas personas que no levantaron la mano, porque encuentran gozo, Señor, en el mensaje y se dan cuenta que van por un camino correcto. Señor, pero oramos también por ellos, porque el gozo, Señor, que están sintiendo, mi Dios Santo, en algún momento va a ser torpedeado, Señor, porque usted a todos nosotros permite que seamos zarandeados. Señor, permita, Señor, que cuando sean zarandeados puedan responder correctamente. Ayúdelos, Padre. Y si no responden correctamente, no permita que se neutralicen, que simplemente comprendan que son hombres y mujeres comunes y corrientes y no reaccionaron bien y nada más y continúen su camino. Señor, pero también oramos por probablemente un tercer sector que puede estar existiendo.
que se da cuenta, Señor, que está mal, pero ya no quiere levantar la mano, porque hasta eso ya le da miedo. Señor, si hay alguien así en este lugar, Señor, usted lo ama igual, Señor. Ayúdelo. Ayúdelo, Señor, si está tomando decisiones sin dar una muestra real, Señor, a sus ángeles que lo rodean. No interesa, porque eso significa que ya hasta eso le da miedo. Mi Dios Santo, ayúdelo, Señor. Ayude, Señor, si existe alguien así aquí, Señor. Por favor, porque su oración ante usted también tiene el mismo valor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, usted ha visto nuestras manos levantadas, Señor. Y usted sabe, Señor, lo que tenemos en el corazón. Ayúdenos, Señor, a todos, mi Dios Santo, cuando lleguen esos momentos difíciles a nuestra vida. Ayúdenos, Señor, por favor, se lo pedimos humildemente, porque queremos ser valientes, Señor, pero somos a veces tan débiles, Señor. Ayúdenos, Señor, para que la circunstancia no nos venza, sino venza, Señor, la propia negrura de nuestro corazón. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. No me acuerdo.